matemática es la asignatura. En la primera unidad empezamos con lógica proposicionales. Entonces, vamos a hablar de proposición, verdad, falsedad, conectivos, lógicos, negación, conjunción, disyunción, condicional y bicondicional, operaciones proposicionales, tabla de verdad, implicación lógica, equivalencia lógica, leyes de álgebra de proposición. Bueno, el primer material de la unidad 1, la que está compartida ahora, aparece hasta operaciones proposicionales. Luego vamos a continuar con lo que es la tabla de verdad y la implicación lógica y por último la equivalencia lógica. En esta primera unidad entonces tocamos eso. Luego vamos a tocar en la unidad 2 teoría de conjuntos en sí, ¿verdad? Conjunto propiamente dicho de esta unidad 2. Ahora las nociones, las relaciones de pertenencia e inclusión, operaciones entre conjuntos y problemas de aplicación. En la tercera unidad vamos a hablar de lo que son las funciones en sí. Vamos a empezar hablando de las relaciones entre conjuntos para ordenado, que es lo que es un producto cartesiano, y la representación en diagramas. El concepto de lo que es una función, sus aplicaciones, dominio y rango de una función, que es una función inyectiva, que es una función biyectiva o sobreyectiva. La gráfica de una función en un plano cartesiano, en este caso vamos a ver si la función es inyectiva, biyectiva y sobreyectiva. También vamos a hablar de las funciones que son las polinómicas. La función puede tener una forma lineal, cuadrática, cúbica, y dentro de estos, del grado del polinomio que tengamos, ¿verdad? Va a depender el tipo de función. Dentro de todo esto también vamos a hablar del dominio y el rango, y en este caso y las intersecciones con los ejes de la gráfica. Hablamos también de función radical, dominio y rango, intersección con los ejes de la gráfica, función racional, funciones especiales, en este caso son función valor absoluto, función parte entera. En este caso, en esto también nos centramos en el rango y el dominio de esta función. Están las funciones exponenciales y logarítmicas, que son también funciones especiales. Y también las funciones trigonométricas. Entonces, las aplicaciones, en este caso, del concepto de función en física, economía, biología y en otras ramas de la ciencia en sí. Fíjense que también en la última unidad, en la unidad 4, seguimos con la parte de funciones, ya con la aplicación en sí. El concepto de función se aplica tanto en la física, en la economía y también en la biología en sí. Entonces, son las 4 unidades programáticas dentro de este curso, en este caso, en donde estamos dividiendo por unidades en sí. Esta primera unidad, la que estamos empezamos con este material de lectura. Este material de lectura ya se compartió, en este caso, dentro de lo que es la plataforma. Y empezamos con la introducción de lo que es la lógica proposicional en sí. Y vamos a mirar un poco qué es lo que tenemos en este caso, en esta primera unidad. Bueno, a esta lógica también se le conoce como lógica de sentencia, ¿verdad? Y constituye una de las ramas fundamentales del estudio del razonamiento y la argumentación. Entonces, la lógica proposicional ofrece herramientas para analizar la validez de argumentos que se expresan en forma de proposiciones o enunciados. Estas proposiciones pueden ser verdaderas, falsas, y la lógica proposicional nos permite determinar si un conjunto de enunciados conduce a una conclusión lógica, en este caso válida. El uso de la lógica, en este caso proposicional, trasciende distintos ámbitos del conocimiento. En este caso, en las matemáticas se emplea para demostrar teoremas, establecer fundamentos sólidos en diversas ramas de la disciplina. En la ciencia de la computación juega un papel crucial en la verificación de corrección de programas informáticos, garantizando un funcionamiento adecuado y libre de errores lógicos. Además, las ciencias naturales y la física permite extraer conclusiones válidas a partir de experimentos y observaciones empíricas. Entonces, sin embargo, la lógica no solamente se limita al ámbito académico científico,
En la vida cotidiana, esta disciplina se revela como una herramienta invaluable para abordar una amplia gama de problemas y situaciones de resolución de conflicto hasta toma de decisiones fundamentales. Eso sería esa la introducción de nuestra primera unidad. En lo que tenemos por definiciones en sí. En la primera definición empezamos hablando de las proposiciones. Una proposición o enunciado es una oración que puede ser verdadera o falsa, pero no ambas a la vez. La proposición es un elemento fundamental de la lógica matemática. En este caso, vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Que se presentan acá, ¿verdad? Normalmente las proposiciones se indican por medio de una letra minúscula o mayúscula, ¿sí? Quiere decir que acá P sería esa proposición, puede ser una letra mayúscula también, no cambia nada, o minúscula. En este caso tenemos una P minúscula. Y se agrega 2 puntos y se escribe en este caso la proposición propiamente dicha. Aquí están los ejemplos. De estos ejemplos que tenemos P, Q, R, S, T y W, vamos a verificar en este caso cuáles cumplen de estas proposiciones, cuáles son proposiciones y cuáles no son proposiciones. En este caso, los incisos, los primeros, el PQ, ahora sabemos que pueden tomar un valor falso o verdadero. La Tierra es plana, esto es una sentencia falsa, ¿verdad? Entonces, es una proposición. Q, acá tenemos, en este caso, una igualdad. En este caso, si hacemos esta diferencia, nos encontramos, en este caso, que tenemos en el primer miembro, tenemos 21, en el segundo miembro, 21. Esto es una igualdad. Esto también es una proposición. Entonces, yo puedo representar una proposición a través de una oración o también a través de una ecuación matemática. ¿Sí? La siguiente proposición, que es R, es una desigualdad matemática. Decimos acá, leemos que X es mayor que Y menos 9. En este caso, el inciso R también es una proposición válida, aunque el valor de falso o verdadero del inciso, en este caso, vemos que también lo que hacemos es asignar una variable a X, ¿verdad? Depende de la variable que asignamos a X y en determinado momento, ¿verdad? Entonces yo le doy, por ejemplo, un valor acá, X es igual a 5, 5 menos 4 es menos 9, y X es mayor, sería 5 es mayor que un valor negativo. Todo número positivo es mayor que un valor negativo. Si yo le doy un valor más grande, por ejemplo, si le doy 10 acá, ¿verdad? 10 menos 9 es 1, y acá sería 10 también se cumple, entonces, esta desigualdad. Entonces también es una proposición, que puede ser verdadero o falso. La proposición del inciso S, ¿verdad? Dice acá, el Club Cerro Porteño será campeón en la presente temporada de fútbol. Bueno, la proposición del inciso S también está perfectamente expresada, aunque para decir si es falsa o verdadera, se tendría que esperar que terminara la temporada de fútbol o el campeonato, ¿verdad? Entonces, sin embargo, los enunciados donde tenemos T y W no son válidos. ¿Por qué no son válidos? Ya que no puede tomar un valor falso o verdadero. Hola, ¿cómo estás? No puedo decir que es falso o verdadero. Entonces, uno de ellos es saludo, el primero, y el otro es lave el coche, por favor. El otro es una orden. Entonces, no son, en este caso, no son proposiciones. Entonces, las 3 primeras que vemos acá en el ejemplo son proposiciones, las 2 últimas no son proposiciones, ya que una es, en este caso, una es de un argumento de saludo, otra es de orden. Cuando hablamos de las proposiciones atómicas o moleculares, ¿verdad? Para empezar a analizar la lógica matemática debemos considerar y analizar el significado de las proposiciones en la lengua castellana. Según Supes Hill, cada proposición tiene una forma lógica a la que se le da un nombre, se considera y se simbolizan 2 clases de proposiciones en lógica. Una se denomina proposiciones atómicas y la otra se denominan proposiciones moleculares. Las atómicas, en este caso,
Vamos a hablar primeramente de esta proposición atómica. De forma más simple o básica ahora. Son una forma más simple o básica las atómicas. Si tenemos en este caso, si se juntan una o más proposiciones atómicas con un término de enlace, se tiene una proposición molecular. Entonces, dentro de las proposiciones atómicas, vamos a ver, más específicamente podemos decir que una proposición atómica es una proposición completa sin términos de enlace. Se utilizan términos de enlace para formar proposiciones moleculares a partir de las proposiciones atómicas. Para comprender estos conceptos, veamos algunos ejemplos. Consideramos dos proposiciones atómicas. Hoy es sábado. Sí, eso es una proposición verdadera, ¿verdad? No hay clase. Ambas proposiciones son atómicas. Mediante un término de enlace se puede unir y se tendrá una proposición molecular. Por ejemplo, podemos decir, hoy es sábado y no hay clase. Esta proposición molecular se ha construido en dos proposiciones atómicas. Y este término de enlace es la I. Otras definiciones. Proposiciones atómicas. Es el enunciado mínimo que podemos expresar y mediante algún criterio decir que es verdadero o falso. Esto lo podemos relacionar con el concepto de átomo, que es definido como el elemento material de los cuerpos que se considera indivisible por su pequeñez. Son ejemplos de proposiciones atómicas. Una década tiene 10 años. Hay un premio Nobel de Ciencias de la Computación. La Tierra es plana. Se denomina proposiciones moleculares o fórmula a la que se obtiene combinando, en este caso, estas proposiciones atómicas. Entonces yo combino esta proposición atómica, voy a obtener lo que se denomina una proposición molecular. Entonces, ¿a través de qué? A través de términos de enlaces, en este caso. Estos términos de enlaces en la que vamos a obtener, por ejemplo, yo tengo acá P sería una proposición atómica, una década tiene 10 años, y R también es una proposición atómica, la Tierra es plana. De esta forma podemos obtener la proposición molecular combinando las proposiciones atómicas P y Q. Decimos, una década tiene 10 años y la Tierra es plana. ¿Sí? Estamos hablando de una proposición molecular. Este sería el ejemplo. Este sería mi ejemplo. Una década tiene 10 años y la Tierra es plana. Como las proposiciones atómicas usadas las habíamos representado por letras P y R, entonces, respectivamente, ¿verdad? Tenemos entonces estos símbolos en sí, con letra mayúscula o minúscula, no cambian nada. Los términos, hablamos un poco de los términos de enlace, en este caso también conocido como conectivos en sí, ¿verdad? La palabra de enlace, por cortas que sean, no debe subestimarse, pues son de gran importancia. Gran parte de nuestro estudio de lógica se centra en la manera de cómo se han de utilizar estos términos de enlace. Nuestro ejemplo, una década tiene 10 años y la Tierra es plana, el término de enlace es I, y la función de los términos de enlace hace alusión a su nombre, formar proposiciones moleculares a partir de proposiciones atómicas. Entonces, a partir de una proposición atómica, nosotros estamos formando proposiciones moleculares, ¿sí? Y entramos en lo que son los conectivos lógicos y las proposiciones compuestas. Simbolización de las proposiciones. En general, las proposiciones atómicas son cortas, pero existen proposiciones de lenguaje corriente, son largas, que resultan pesadas y de difícil comprensión. En lógica afrontamos este problema sustituyendo por símbolos las proposiciones completas. Los símbolos que usaremos de modo convencional para representar las proposiciones son letras mayúsculas, tales como P,
Q, R, S, T, A, B, etc. Entonces, los símbolos utilizamos con letras mayúsculas. Anteriormente habíamos visto letras minúsculas, pero en este material en particular, a partir de acá, en este caso, cuando vamos a simbolizar nuestras proposiciones, estaríamos utilizando preferentemente estas letras, ¿verdad? P, Q, R, S, T, A y B mayúsculas. Por ejemplo, si nombramos P, está lloviendo, Q, hace frío. Si a partir de estas proposiciones consideramos está lloviendo y hace frío, la forma lógica de la proposición usan paréntesis es está lloviendo y hace frío. Utilizando P y Q quedan simbolizadas la proposición de la siguiente manera. ¿Ven? Entonces, estamos simbolizando nuestra proposición. El término de enlace, en este caso, son conocidos también como conectores u operadores lógicas. Estos nos permiten formar proposiciones compuestas, formadas por varias proposiciones. Los operadores o conectores básicos son la conjunción, las disyunciones, la negación, la condicional y la bicondicional. Entonces, acá tenemos los operadores básicos y vamos a empezar a hablar un poco de cada uno de ellos. Empezamos hablando de lo que es la conjunción. La conjunción, una letra Y griega, se utiliza para conectar dos proposiciones que deben cumplir para que se pueda obtener un resultado verdadero, en este caso. Y el símbolo, fíjense que se puede representar, en este caso, con un símbolo de una B, en este caso invertida, o un puntito en sí, ¿verdad? Son los símbolos para la conjunción. Se le conoce como la multiplicación lógica, la conjunción. En este caso, sea el siguiente enunciado. El coche enciende cuando tiene gasolina en el tanque y tiene corriente la batería. Entonces, la proposición sería, el coche enciende, tiene gasolina en el tanque y R tiene corriente la batería. De tal manera que la representación del enunciado anterior, usando la simbología lógica, es como sigue. P es igual a Q, esta sería la B invertida, ¿verdad? Q, en este caso, y R, ¿sí? Entonces tenemos acá, este símbolo que estamos viendo sería una B invertida para la conjunción. La disyunción o disjunción, ¿verdad? La disyunción, disculpen. Utilizamos el símbolo de O, como la conjunción, se utiliza en este caso la letra Y, en la disyunción sería una O. Este operador sostiene un resultado verdadero cuando alguna de las proposiciones es verdadera. Se indica por medio de los siguientes símbolos. Sería verdadero, se conoce con la suma lógica. Ejemplo, sea el siguiente enunciado. Una persona puede entrar al cine si compra su boleto u obtiene un pase. Si llamamos P a entra al cine, Q compra su boleto, R obtiene un pase. Con esto lo representamos, la representación del ejemplo anterior sería esta. En este caso, tenemos la disyunción, una letra B de verdadero en sí, ¿no? Entonces sería la O, y en este caso sería un conector en sí, ¿verdad? Entre dos proposiciones. La negación, según su PES, en este caso, la palabra no, en este caso en castellano, se encuentra muy frecuentemente dentro de las proposiciones atómicas. Por este motivo es fácil olvidarlo. Para una proposición tal como hoy no es domingo, ¿verdad? Es una proposición molecular, puesto que contiene el conector no. Es posible escribir este término de enlace utilizando la frase no ocurre que. La proposición anterior se leería entonces, no ocurre que hoy es domingo. Entonces, si una función es negar una proposición, eso significa que si alguna proposición es verdadera
y se le aplica el operador no, se obtendrá su complemento o negación falsa. Este operador se indica por medio de los siguientes símbolos. Entonces, vamos a ver que en este caso estos símbolos sería 1, puede ser este símbolo también, y un signo menos, ¿verdad?, de negación. Algunos de los símbolos que estamos viendo acá entre llaves, ¿verdad?, son los que normalmente utilizamos, la que está en el medio, en este material, ¿verdad? Aparece el símbolo que está en el medio, y también son negaciones las demás, de acuerdo al material o al libro. Básicamente, como acá habla del actor que es Supes, en este caso hay un libro de Supes que también se le va, en este caso, compartir dentro del material, dentro de la plataforma, el material de Supes, del actor, en este caso. Vamos a ver, en este caso, en los ejemplos de la negación, ¿verdad? Está lloviendo en este momento. No está lloviendo en este momento. Si llamamos P, está lloviendo en este momento, a partir de esta proposición atómica, tenemos la proposición molecular. Le antecedemos, le negamos a P, ¿verdad? Con este símbolo, la que le estoy utilizando. Entonces, no está lloviendo en este momento, en forma de símbolo. Otro ejemplo de los términos enlaces son: no ocurre que X más Y es mayor que 2. No, en este caso, X es igual a 2 más 1. Y acá tenemos una igualdad, acá tenemos una desigualdad, también tenemos otra desigualdad. Entonces también le antecede la palabra no. Negar las siguientes proposiciones. Vamos a ver un ejemplo. Diana no es modista. 12 es un número par. Después nos dice también el 3. Estas dos rectas son paralelas. ¿Cómo negamos? Diana no es modista. No es cierto que 12 es un número par. También podría ser 12 es un número impar, ¿verdad? Estamos negando, ya en este caso. Si decimos 12 es un número par, y al escribir 12 es un número impar, también estamos negando. Estas rectas no son paralelas, estamos negando, estas dos rectas son paralelas, estas rectas no son paralelas. La otra posibilidad sería, estas rectas son concurrentes. ¿Sí? Cuando hablamos de dos rectas concurrentes, son rectas que se tocan, ¿verdad? Y dos rectas paralelas son rectas que no se tocan. Entonces, decir lo contrario ya es negar en sí. Proposición condicional. Una proposición condicional es aquella que está formada por dos proposiciones simples o compuestas. P y Q, la cual se indica de la siguiente manera. Entonces, P se lee P, entonces Q. El símbolo de la flechita a la derecha, ¿verdad? Se lee P, entonces Q. Ejemplo. Vamos a un ejemplo. Un candidato dice: si salgo electo presidente de la República, recibirán 50% de aumento en su sueldo el próximo año. Una declaración como esta se conoce como condicional. Entonces, salió electo presidente de la República, en este caso, recibirán 50% del aumento en su sueldo el próximo año, de tal manera que el enunciado se puede expresar de la siguiente manera. Entonces, en este caso, acá hablamos entonces, es muy común entonces el concepto de entonces, porque estoy afirmando la primera proposición, ¿verdad? Y en este caso, la condicional entonces se conecta con, se le llama antecedente consecuente también a estas proposiciones. La bicondicional, si una es condicional, bicondicional sería doble en sí, ¿verdad? Sería una flechita ya, en este caso tendría las dos puntas en sí. Y tenemos entonces, sean P y Q, dos proposiciones, entonces puede indicar la proposición bicondicional de la siguiente manera. Se lee estas dos flechitas bicondicional sí, solo sí. Sí, solo sí. Entonces, P, sí, solo sí, Q. Ahí tenemos entonces la proposición bicondicional. Acá tenemos, ¿es un buen estudiante? Sí, solo sí, tiene promedio 5. Es un buen estudiante, sería una de las proposiciones. Tiene promedio 5, sería la otra proposición. Y el conector sería entonces sí y solo sí.
A partir de este momento ya estamos en condición de representar cualquier enunciado con vectores lógicos. Entonces, a partir de este momento, vamos a un ejemplo. Dice así. El agua está fría y el calentador está descompuesto. Se representa sería, el agua está fría sería mi primera proposición, el calentador está compuesto sería mi segunda proposición, y el conector o el enlace o el término de enlace sería y, en este caso, y esta y sería entonces, con una letra, se simboliza, ¿verdad? Con esta V invertida en sí, ¿verdad? Entonces tenemos el primer término de enlace que estamos utilizando. Vamos al siguiente ejemplo. Entonces lo que yo tengo que manejar sería, si es una conjunción, si es una disyunción, mejor dicho, en este caso, y si es una condicional, si es una bicondicional o si es una negación en sí, ¿verdad? Son estos términos de enlace en sí, ¿verdad? En el siguiente ejemplo, da la siguiente afirmación del lenguaje corporal, en sí, ¿verdad? Si voy a clase y entiendo la lección, entonces o estudio y apruebo o me voy al cine. Formalizarla en el lenguaje proposicional, ¿verdad? Es, voy a clase, entiendo la lección, estudio, apruebo, voy al cine. Y acá tenemos entonces la palabra, ¿vieron de qué viene primeramente? Si voy a clase y, sería entonces una conjunción, entiendo la lección, o sería una disyunción, ¿verdad? En este caso. Y apruebo, también tenemos de vuelta una conjunción en toda esta oración, ¿verdad? Entonces, si voy a clase y entiendo la lección, entonces ven acá que sería también un término conectivo, que es la condicional, y divide así, en este caso, toda esta oración en un término, una simbolización, la que estamos viendo acá. Es un poco más larga la oración, entonces vemos que vamos identificando, por ejemplo, los términos de enlace dentro de esta oración, ¿verdad? ¿Cuáles serían en este caso? Tenemos la I, tenemos la O, tenemos el entonces, en este caso, y aparecen estos términos de enlace. En este ejemplo 3, sea el siguiente enunciado. Si no pago la luz, entonces me cortarán la corriente eléctrica. Punto seguido. Y si pago la luz, entonces me quedaré sin dinero o pediré prestado. Y si me quedo sin dinero y pido prestado, entonces no podré pagar la deuda si y solo si soy desorganizado. Entonces, aparece una parte y en cada oración, ¿verdad? Tenemos si, en este caso, y un punto aparte cada tanto. Si no pago la luz, estoy negando, ¿verdad? Pagar la luz sería entonces la primera proposición, ¿verdad? No negar sería, no sé, no pago la luz, ¿verdad? Entonces, ya aparece en este caso la condicional, me cortarán la corriente eléctrica. Me cortarán la corriente eléctrica sería la siguiente proposición. En este caso, y si pago la luz, en este caso, fíjense, entonces me quedaré sin dinero o pediré prestado. El pagar la luz ya está, ahora no voy a volver a escribir, sino que ahora voy a empezar hablando, me quedaré sin dinero o pediré prestado, sería la otra oración. Y a partir de este punto, aparte, de vuelta otra vez vemos acá. Lo primero que le antecede, si pago la luz, sería una proposición, pago la luz P, ¿verdad? Y entonces ya aparece toda vuelta la bicondicional. Y la oración siguiente, me quedaré sin dinero o de unión o de conjunción, sería en el caso. Cuando hablamos de este término enlace, ¿verdad? Tenemos la disyunción, mejor dicho, se le llama a este O, el término enlace. Y por último, la última parte del punto aparte, si me quedo sin dinero y pido prestado, fíjense que agregamos otra vez vuelta, me quedo sin dinero, ya está, ¿verdad?
ya está antecediendo. Acá tenemos pido prestado, en este caso, y pagar la deuda sería entonces. Y también aparece soy desorganizado. Entonces, una vez que tengamos la última parte del punto aparte, y si me quedo sin dinero y pido prestado, entonces me quedo sin dinero y pido prestado, entonces, en este caso, niego lo que es pagar la deuda, no pagar la deuda, le estoy negando acá. Sí, solo sí, sería sí, el último término enlace, ¿verdad? Y acá se abre un corchete, lo que todo pertenece, acá el sí, solo sí se va, uniéndose en la última parte de este símbolo en sí, ¿verdad? Entonces, esto sería una manera un poco más larga, lo que están viendo en el ejemplo. Aparecen términos enlaces donde son directamente más cortas, ¿verdad? En el ejemplo anterior habíamos visto que son más cortas esta. Acá es mucho más sencillo. Y vamos en este caso viendo los distintos términos enlaces. Fíjense que, Profesor, sí, sí, te escucho. una consultita antes de pasar ese punto. Dale, dale. ¿El enlace I se simboliza con la letra A, I se ve o figura nomás así? Porque vos estás mencionando que es la B invertida. La Y B yo veo invertida que, sí, sí, la B invertida, no es la letra A, así para no confundir. Aclarando ya eso sí. En mi material estoy viendo de que aparece como una A ahora. Sí, voy a tratar de corregir eso y voy a enviarle el símbolo, es la B invertida, sería en acá en esta parte de los símbolos vemos mejor. Vean, fíjense en este caso. Voy a los símbolos. Ahí está. La disyunción y la conjunción, ¿sí? Entonces la B invertida es la conjunción y la B normal es la disyunción. Eso sería entonces. Está apareciendo con una, capaz que seguramente cuando pasé mi formato al material en sí, ahora saltó ese cambio en sí, ¿verdad? Porque muchas veces uno hace pasar de un formato de Word a otro formato de letra ahora y cambia en sí, ¿verdad? Entonces cuando hice ese cambio para, en este caso, para estar creando mi material, entonces ahí hubo ese cambio. Entonces eso sería lo que sucedió. Igual voy a estar corrigiendo otra vez de vuelta y alzar con el símbolo correcto en sí, ¿verdad? Porque sí, se presta confusión. Gracias por la aclaración. Muchísimas gracias. dale gracias a usted, profe, aclarando. Gracias. Inferencia lógica, ¿verdad? Vamos a hablar de las reglas de la inferencia lógica. Siempre estamos mencionando un libro bastante antiguo ya, de lógica matemática, ¿verdad? Introducción a la lógica matemática sería, y es un pequeño libro muy completo en sí, ¿verdad? Entonces, yo me baso bastante en la creación de este material en base a este libro en sí, ¿verdad? Entonces, este libro es muy completo, tiene muchos ejercicios donde también yo voy a estar compartiendo con ustedes estos ejercicios que incluyen este material. Entonces, ustedes van a estar viendo la forma sencilla y en la medida que vamos aumentando cómo se va agregando más términos de enlace en sí, ¿verdad? Como este ejemplo, ¿verdad? Bueno, dividir proposiciones en sus partes lógicas y de este modo se ha llegado a conocer algunas de las formas de las proposiciones. La idea de forma que se puede ilustrar, por ejemplo, ¿verdad? P entonces Q es la misma cuanto a la lógica se refiere. Cualquiera sea la proposición en castellano que sustituyan P y Q. Los términos enlaces determinan la forma de la proposición. Conocida la forma de las proposiciones teniendo los instrumentos de simbolización a nuestro alcance, podemos, en este caso, dirigirnos ya hacia una parte importante, la lógica formal, la inferencia y la deducción. Empezamos con la regla de inferencia, que rigen el uso de los términos enlaces, son muy simples. Se pueden aprender de estas reglas y su uso como las reglas de un juego, donde se utilizan las proposiciones o fórmulas lógicas, nombre que se dará a las proposiciones simbolizadas.
se empieza con un conjunto de fórmulas que se denominan premisas encima. El objeto de juego es utilizar las reglas de inferencia de manera que conduzcan a otras fórmulas que se denominan conclusiones. El paso lógico de las premisas o la conclusión es una deducción. La conclusión que se obtiene se dice que es una consecuencia lógica de las premisas. Si cada paso que se da para llegar a la conclusión está permitido por una regla en sí. Entonces, la idea de inferencia se puede expresar de la manera siguiente. De premisas verdaderas se obtienen solo conclusiones que son verdaderas. Es decir, si las premisas son verdaderas, entonces las conclusiones se derivan de ellas, lógicamente, han de ser verdaderas. Regla de inferencia. Algunas reglas de inferencia que vamos a ver empezando con esto ahora. Sería modus ponendo ponens. Sería también una forma de simbolizar PP sería en este caso. Entonces el modus ponendo ponen o simplemente ponendo ponens. En este caso, es la regla que permite demostrar que a partir de las premisas P, Q y, en este caso, PQ y P. Son las premisas, ¿verdad? Entonces, fíjense que PQ sería mi premisa y aparece el símbolo la condicional. Y siempre la condicional agrega el término de entonces. Si él está en el partido de fútbol, entonces él está en el estadio. Y la premisa 2 sería entonces, él está en el partido de fútbol. Entonces, si se afirma el antecedente, se llama P, ¿verdad? Si se afirma el antecedente, entonces el consecuente sería Q, ¿verdad? Lo que se obtiene es el antecedente. Entonces, si él está en el partido de fútbol, entonces él está en el estadio y tenemos P, él está en el partido de fútbol. La premisa 1 y la premisa 2. Premisa 1, P entonces Q, premisa 2, P. Por la regla del modus ponendo ponen, se concluye que Q, es decir, él está en el estadio. Entonces, ahí tenemos entonces la primera regla de inferencia, ¿verdad? Que es el modus ponendo ponen. Vamos al siguiente. V. Utilizando el modus ponendo ponen, sacar una conclusión de cada una de los conjuntos de premisas siguientes. Escribir la abreviatura y la regla se utiliza. Acá tengo, en este caso, una disyunción. P o Q, entonces R, ¿verdad? Es mi primera premisa, ¿verdad? Y la otra premisa, la segunda premisa es P, Q. Entonces, fíjense que si yo afirmo el antecedente, entonces afirmo el consecuente. Eso es lo que estamos viendo en el modus ponendo pone. Entonces, si yo afirmo el antecedente, afirmo el consecuente. Y esto es lo que habíamos visto en la primera oración. Demostrar, por ejemplo, yo tengo acá demostrar la negación de esta proposición que sería T, ¿verdad? Negarte. Entonces, no T sería leer esto, ¿verdad? Y la primera proposición sería R, entonces no T. Y la segunda proposición S, entonces R tengo. Dos premisas y una tercera premisa tengo acá. Son tres premisas, mejor dicho. Ahora, fíjense que yo puedo, en este caso, tomando la segunda y la tercera premisa, yo puedo, si afirmo el antecedente, entonces afirmo el consecuente. Entonces sería esta parte S, entonces R es una premisa, la tercera premisa es S, entonces tengo S, R, y por el modus ponendo ponen, esto es igual a R. Estoy tomando estas dos premisas. Queremos demostrar, ahora vamos al siguiente. Queremos demostrar esta negación. El siguiente paso sería entonces
que negando sería el paso 4. Y fíjense que una vez que yo tenga R, me queda entonces el paso 5. Entonces sería el paso 5 sería la negación de T. Negar T. Ya sería mi primera, a lo que quería llegar. 1 y 4. ¿Cómo es 1 y 4? Ya, 1 y 4. De la misma forma, otra vez de vuelta. Fíjense que 1 y 4, R, no T y R. Entonces, el siguiente paso va a ser poniendo ponen, de vuelta, aplicándole. Si yo afirmo el antecedente, entonces afirmo el consecuente. Y estoy tomando el primero y el cuarto, y por poniendo ponen, me queda menos T. Ahí está. Simbolizar cada una de las proposiciones, en este caso, de los conjuntos siguientes. Demostrar que la conclusión, en este caso, es consecuencia lógica. Si 2 es mayor que 1, entonces 3 es mayor que 1. Si 3 es mayor que 1, entonces 3 es menor que 0. 2 es mayor que 1. Por lo tanto, 3 es mayor que 0, dice. Todo esto yo puedo, por ejemplo, pasar a una forma de simbolizar, ¿verdad? Le puedo llamarle primeramente, si 1 es mayor que, disculpen, si 2 es mayor que 1, sería en este caso mi primera proposición, ¿verdad? Y esta sería la primera premisa en sí, ¿verdad? Entonces, y la segunda proposición, entonces 3 es mayor que 1, dice acá. Entonces, es un conector, ¿verdad? Que es la condicional. Y después tengo acá la siguiente premisa. Si 3 es mayor que 1, entonces 3 es mayor que 0, dice. Entonces, y a partir de acá, como les dije, ¿verdad? Aquí le llamé yo P, si 2 es mayor que 1, y Q, entonces 3 es mayor que 1. Q. Me faltaría entonces ahora 3 es mayor que 0, sería entonces R. Ahí está. Y por último, quiero probar que 2 es mayor que 1. Por lo tanto, 3 es mayor que 0, me dice. Por el modus poniendo ponen, ¿verdad? Tengo estos símbolos en sí, ¿verdad? Siempre entonces miro la primera oración y voy formando, en este caso, los símbolos de mi proposición. Así, la primera premisa, la segunda premisa y la tercera premisa. Y acá, por el modus poniendo ponen, si yo tomo el 1 y el 3, me da Q. Y si tomo el 2 y el 4, me da R. Por el modus poniendo ponen. Bueno, sería entonces una observación. Cuando se usan símbolos matemáticos, no es necesario utilizar letras mayúsculas para simbolizar la proposición atómica. Puedes utilizar los símbolos matemáticos como lógicos, dicen. Sería el ejemplo anterior. Bueno, en cada uno de los ejemplos, las reglas de modus poniendo ponen permiten pasar de dos premisas. Tenemos a la conclusión. Entonces, las dos premisas son estas, ¿verdad? Si yo tengo, en este caso, la primera premisa, sería si yo tengo acá P, acá tengo Q, y acá tengo la segunda premisa, de dos premisas estamos hablando. Entonces, llego a mi conclusión. Ese es el modus poniendo ponen. Entonces, se pasan de dos premisas a la conclusión. Es decir, que la conclusión es consecuencia lógica de las premisas. Es decir, que siempre que las premisas son ciertas, la conclusión también es cierta. Recuerden que la regla se aplica a la forma de proposiciones. O sea, que siempre que se dé una proposición condicional y se dé precisamente el antecedente de aquella condicional, se sigue precisamente el consecuente. Entonces, antecedente, consecuente. Esta regla se aplica siempre cuando se da la condicional
Entonces la condicional sería esta. Entonces, y siempre que se dé una proposición condicional y se dé precisamente el antecedente de aquella condicional, se sigue precisamente el consecuente. Entonces, el antecedente lo que se da acá sería P, antecedente, la primera premisa, P entonces Q, P es el antecedente, y nos da entonces el consecuente. La misma regla se aplica tanto si el antecedente es una proposición atómica como si es una proposición molecular. ¿Qué significa esto? Que si es que es una proposición atómica sería una oración y ya tenemos una proposición, por ejemplo, está unido de esta forma. Acá le voy a ponerle una disyunción en sí, ¿verdad? Utilizo la letra Q y en este caso agrego una flechita. Esa sería mi primera premisa en sí, ¿verdad? Y el antecedente tenemos, se concluye que esto es igual a R. ¿Por qué se concluye que esto es igual a R? Por el modus ponendo pone. Modus ponendo pone. Ahí está. Vale. Continuamos. En este caso, vamos a ver otra inferencia. Otra regla de la inferencia lógica. La doble negación, en este caso. La regla de la doble negación es una regla simple que permite pasar de una premisa única a la conclusión. Un ejemplo simple es de la negación de negación, brevemente denominado doble negación en sí. No ocurre que Ana no es estudiante. Se concluye que Ana es estudiante. Entonces, la doble negación me da entonces la afirmación en sí, ¿verdad? Esa es la conclusión. Juan toma el autobús para ir a la escuela. Se concluye, no ocurre que Juan no toma el autobús para ir a la escuela. Yo puedo entonces tengo una proposición, voy a agregarle una doble negación. Así la regla de doble negación tiene dos formas simbólicas, es decir, ¿verdad? Partiendo de la premisa de la doble negación, se llega en este caso a la afirmación, o partiendo de una afirmación, haciendo la doble negación, se llega a esta conclusión. Ahí tenemos entonces la doble negación. Fíjense que acá tenemos una regla de doble negación. Demostrar Q me dice acá. Y la proposición si es J, entonces Q, I, M dice. J. Entonces, si la otra premisa sería 3, sería K, ¿no? Es K, K y M, entonces la doble negación de Q me aparece acá. ¿Y cómo partimos esto? Poniendo ponen, si tomo en este caso el 1 y el 2, me queda entonces K y M. Está bien, K y M. Y poniendo ponen de vuelta entre 3 y 4, me queda entonces la doble negación de Q. Y por último, por la doble negación, yo puedo escribir así. Si yo tengo una doble negación, puedo directamente poner la afirmación. Ahí está. Entonces lo que estamos es agregando ya lo anterior y viendo en este caso cómo van uniéndose esas demostraciones, ¿sí? Observación, uso inadecuado de la doble negación. Es frecuentemente en la vida diaria utilizar negación de 2 o más veces, hecho que genera en algunos casos confusiones. En efecto, se presentan ambigüedades cuando se pronuncian frases como esta. No digas nunca lo que pasó, yo no miento nunca, no estoy ni dentro. Entonces, así por ejemplo, en la frase yo no miento nunca, se está utilizando 2 veces la negación. Cuando se dice no y cuando se dice nunca. Entonces, cabe advertir en este caso que se debe tener mucho cuidado cuando se utilizan expresiones como doble negación. Después viene el modus tollendo tollens.
La regla de inferencia que tiene el nombre de latino modus tollendo tollens se aplica también a las proposiciones condicionales, pero en este caso negando el consecuente. Entonces, se puede negar en este caso, el antecedente. El consecuente, entonces sería tollendo y el antecedente sería tollens. El antecedente de la condicional. La deducción significa que un ejemplo dice el uso del modus tollendo tollens. Si tiene luz propia, entonces el astro es una estrella. La premisa primera. La premisa 2 se niega, en este caso, el consecuente. El astro no es una estrella. ¿Y con qué se concluye? Por lo tanto, no tiene luz propia. Negando, en este caso, negando el consecuente, se niega también el antecedente. ¿Y cómo simbolizamos? P tiene luz propia, Q es, el astro es una estrella. Entonces la regla a todo conjunto de premisas de esta forma. El antecedente y el consecuente pueden ser proposiciones moleculares o proposiciones atómicas. También no cambian nada. Acá tenemos negando el antecedente. Tenemos entonces, se puede negar doble negación sería, y a partir de acá, negando, tolendo. La primera premisa entonces, yo puedo tener escrita así. La regla se aplica a todo conjunto de premisas de esta forma. El antecedente o el consecuente pueden ser proposiciones moleculares o proposiciones atómicas, me dice. Demostrar A, me dice. La primera premisa, la segunda premisa, y fíjense que entre la primera premisa y la segunda premisa, tenemos primeramente la segunda premisa, la doble negación, vamos a ver. Voy a tomar la primera premisa, en este caso, con la tercera premisa. Entonces, estoy negando el consecuente, también niego el antecedente. También 1 y 3. Estoy negando el consecuente, niego el antecedente. Y la doble negación sería, por doble negación sería A. El uso de doble negación es aquí importante. Se necesita la negación de la consecuente en la primera premisa para poder aplicar la regla de tollendo-tollend. En consecuente. El consecuente es B. La negación de esta proposición molecular se consigue anteponiendo el símbolo correspondiente al no. Bueno, tenemos este ejemplo. Vamos a ver la siguiente. La adjunción sería en este caso. La regla que permite pasar de las dos premisas a la conclusión se denomina regla de adjunción. Da dos proposiciones como premisa. Jorge es adulto, María es adolescente. Si ambas proposiciones son verdaderas, entonces podría juntar una proposición molecular utilizando el término de enlace I. Tendría una proposición verdadera que se leería así. Jorge es adulto y María es adolescente. De manera simbólica se puede ilustrar la regla así. Premisa 1, premisa 2, se puede concluir, en este caso, la adjunción con esta es de la I, ¿verdad? Que parece A, como me dicen, pero es una B invertida. Una B corta invertida. Adjunción. La simplificación. La regla permite pasar de una conjunción a cada una de las dos proposiciones que están unidas. Por A se denomina regla de simplificación. Por ejemplo, se tiene una premisa que dice, el cumpleaños de María es el viernes y el mío es el sábado. De esta manera, en este caso, se puede deducir dos proposiciones. Una conclusión es, el cumpleaños de María es el viernes, la otra conclusión sería, el mío es el sábado. En la forma simbólica, la regla de simplificación es, en la premisa P, Q, podemos simplificar cualquiera de las dos. Simplifico, me queda Q, o simplifico, me queda P, indistintamente, ¿verdad?
Ejemplo, probar que las conclusiones siguientes son consecuencias lógicas de premisas dadas. Dar de una demostración completa, me dice. El primero, voy a negar S, sería menos S. Mi premisa sería R y T, y mi segunda premisa sería Z, S menos R, entonces S, entonces R. Ahora, fíjense por simplificación, ¿verdad? Yo puedo simplificar la T, tengo entonces solamente R. Y a partir, como estoy negando ya el consecuente, entonces puedo negar el antecedente y sería menos S. Tolendo, tolendo. Estoy aplicando una regla muy simple. Entonces, no sería tolendo, tolendo. Ya la parte de la simplificación la estoy aplicando. Entonces, dentro de las reglas de la inferencia, estamos viendo adjunción también, simplificación, bueno, tolendo ponen sería la siguiente regla. Es decir, ¿no? La regla de most tolendo ponen, cuyo nombre latino dice negando un miembro de una disjunción, se afirma el otro miembro. Tenemos una disjunción acá. ¿Cómo se simboliza en este caso? El tolendo ponen la premisa P y Q y la premisa menos Q. Entonces, se puede concluir Q. O de la premisa P y Q, se niega Q, se puede afirmar. Entonces, la regla dice, en este caso, que negando en este caso, el antecedente, entonces tenemos que se afirma el consecuente. Yo niego esta, P, afirmo Q. Si yo niego Q, afirmo P. Sería entonces most tolendo ponen. Acá tenemos una demostración premisas, premisas. La primera, la segunda es la premisa. La tercera, son tres premisas acá. Por tolendo tolen, acuérdense de que en el tolendo tolen tenemos tomando el 2 y el 3, ¿verdad? 2 y 3. Entonces tenemos acá. Negando el consecuente, se niega el antecedente. Y acá está tolendo tolen. En este caso, 1 y 4. 1 y 4. Negando el consecuente, se afirma el antecedente. Sería entonces la regla de tolendo ponen. En cuanto a lo que es al simbolizar, recuerda que cuando se trata de símbolos matemáticos no es necesario utilizar letras mayúsculas, basta con un símbolo solo los términos de enlace. Entonces, una deducción proposicional, ¿en qué consiste? La deducción proposicional se empieza con un conjunto de premisas y el objeto es pasar estas premisas a una conclusión particular. Cada movimiento que se hace, cada línea que se escribe debajo ha de ser permitido por una regla de inferencia definida. Las premisas están justificadas por la regla de premisas, que es, una premisa puede ser introducida en cualquier punto de una deducción. Entonces, si la ballena es un mamífero, entonces toma oxígeno del aire. Si tomo un oxígeno del aire, entonces no necesitan branquias. La ballena es un mamífero y vive en el océano, por tanto no necesita de branquias. La conclusión que se desea demostrar o deducir es, no necesita branquias. Recordar que la conclusión corresponde a aquella proposición que se le antepone palabras, por tanto. En primer lugar, se debe simbolizar el razonamiento de manera que la deducción sea perfectamente clara. Acá tenemos entonces la premisa 1, 2,
tres premisas son, ¿verdad? Y la conclusión a la cual queremos llegar en sí, ¿verdad? Y a través de estos pasos o reglas para una deducción proposicional, ya de las reglas de la inferencia, vamos llegando entonces a una deducción. Todo esto es una deducción a través de las reglas que estamos utilizando. Ley de la adición. La ley de la adición expresa el hecho de que si se tiene una proposición es cierta, entonces la disjunción de aquella proposición y otra cualquiera ha de ser también cierta. Si se da la proposición P, entonces la proposición P y Q es consecuencia. Con ejemplo en lenguaje ordinario se ve la obvia que la regla es sí. Como premisa cierta se ha dado. Este libro es azul, entonces se sabe que la proposición siguiente ha de ser cierta. O este libro es azul o es rojo. Entonces, son esas proposiciones. Bueno, básicamente nos queda ahora, en este caso, esta primera parte, básicamente, fíjense que ustedes tienen esta regla, la ley de los silogismos hipotético, también aparece la ley del silogismo disyuntivo, tenemos ley de simplificación disyuntiva, leyes conmutativas, leyes de Morgan, vamos a ver también, ley de las proposiciones bicondicional, y son las leyes que tenemos. Bueno, por de pronto ahora, el trabajo que nos queda es, en este caso, leer este material de lectura y ya con algunos ejemplos. Hay en cada teoría o en cada definición de leyes, ¿verdad? Ustedes ven de que tenemos, en este caso, conclusiones, premisas y demostraciones, ¿sí, verdad? Aparece, por ejemplo, una oración en donde yo voy extrayendo, en este caso, primeramente las proposiciones, luego escribo en forma de premisa y llegar a una conclusión. ¿Sí? Entonces, todas estas leyes para una deducción formal, ¿verdad? Aplicamos para una deducción proposicional, en este caso, aplicamos, en este caso, las leyes de la inferencia, ¿sí, verdad? Y dentro de las leyes de inferencia, las que tenemos que manejar bien son las reglas del modus tollendo tollem, ponendo ponem. En este caso también vamos a ver la función. Son todas estas reglas las que debemos manejar para poder, en este caso, responder. Bueno, la primera parte, como este es un material de lectura, ¿verdad? Ustedes tienen, en este caso, el compromiso de que vayan, en este caso, leyendo ya todo este material y ya en esta semana, en el transcurso ya de esta semana, se sube un ejercitario, va a ser de carácter formativo en sí, donde ustedes pueden ya aplicar estos conocimientos que tienen. La otra propuesta va a ser dentro de la plataforma, ¿verdad? Vamos a estar subiendo algunas demostraciones y ejercicios como ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes puedan guiarse. Entonces, esta primera parte es una introducción al material de lectura, en donde yo básicamente espero de que ustedes ya tomen este material y vayan leyendo, manejando sus reglas, haciendo sus resúmenes ya en sí. Es un poco extenso en sí, pero por de pronto la idea es de que ustedes empiecen ya con este material de lectura. Es un material muy completo, así como ustedes están viendo, ¿verdad? Hay ejemplos, hay una definición, y a la par también nosotros vamos a enriquecer nuestra plataforma con las clases de los tipos de ejercicios que yo voy a estar desarrollando, en este caso en las demostraciones, en la deducción de las proposiciones, ¿verdad? Cómo se llega a una demostración a través de estos símbolos en sí, ¿verdad? Entonces, por esta primera clase vemos de que tenemos una parte teórica un poco extensa, ¿verdad? Entonces, yo lo que estoy haciendo es una introducción a esto, básicamente una introducción a esto. Ahora, de ustedes depende un poco ya mirar el material
y también a partir de acá ver los tipos de ejercicios que se van subiendo para que ustedes puedan practicar en sí. Entonces nuestra primera clase se basa en esta unidad, parte de esta unidad también ya en esta semana va a incluir lo que es la tabla de verdad. Es decir, es un poco extenso la primera unidad, por de pronto, entonces para que no sea muy largo, hice dos partes. La primera parte sería este material en donde ustedes se tienen que aprender la teoría en sí y las leyes también. Y a partir de acá, entonces, vamos a ir construyendo un conocimiento para poder resolver lo que son las tablas de verdad. Es decir, es muy importante que yo pueda, en este caso, manejar esta forma para poder hacer las deducciones en sí de las proposiciones, como puedo, en este caso, demostrar una cierta proposición en sí. Bueno, entonces, ¿hay alguna consulta que tengan en particular para ir cerrando ya esta primera clase? Ustedes me avisan. Entonces, si es que no hay ninguna consulta, vamos a ir cerrando esta primera clase. Entonces, les dejo ya con el material y éxitos en esta primera unidad. Bueno, dejamos por acá. Entonces, buenos días para todos. Muchísimas gracias. Hola, profe. Muchísimas gracias, profe. Dale, dale. Gracias.